Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir a este debate que vamos a tener Vicente Miró y el que presenta, que soy yo, Ángel Fernández, sobre los Liberty Killers in the 16th century, sobre los asesinos de la libertad desde el siglo XVI. Y vamos a intentar explicar pues básicamente cómo hay dos líneas de pensamiento, bueno, hay muchas líneas de pensamiento, pero que se pueden resumir en dos. Una serie de autores que desde la Grecia clásica, como Aristóteles, Sócrates, digamos, identifican una serie de principios o de instituciones que permiten desarrollar una sociedad abierta, incluyendo también el derecho romano, la patrística cristiana, los escolásticos, los padres fundadores de Estados Unidos, pero también, y además son más numerosos, existen una serie de Liberty Killers, ¿no? De asesinos de la libertad. Entonces, en concreto, yo conozco a Vicente Miró del seminario de Dalmacio Negro en la Universidad San Pablo CEU, donde nos juntamos pues una serie de personas con mucho nivel. Y que todos estáis invitados a asistir si queréis. Y bueno, pues allí se hace un compendio de muchos ámbitos del saber, tanto desde el punto de vista económico, pero sobre todo del derecho, de la filosofía política. Y analizamos lo que es la libertad, cómo se protege la libertad, lo que es la tradición de libertad. Este libro que acaba de publicar el Centro Diego de Covarrubias de Dalmacio Negro es muy importante, la tradición de libertad, porque es un resumen muy bueno, aunque muy condensado, de lo que es la tradición de libertad. Por tradición de libertad se entiende la defensa de los derechos y libertades individuales, el derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la igualdad de trato ante la ley, el derecho a la libertad, claro, también el mercado y también el gobierno limitado. Porque muchas veces la sociedad actual reduce todo al economicismo, y no todo se reduce a la economía, sino que el marco institucional es muy importante para que se desarrolle esas interacciones que tenemos todas las personas, se desarrolle también lo que es el gobierno limitado, o sea, la soberanía del pueblo, la separación de poderes, la independencia del poder judicial, y sobre todo que el gobierno quede limitado, que no pueda haber un Estado leviatán que pueda ir aumentando su tamaño y vaya oprimiendo esta serie de instituciones. Entonces, sí que me gustaría, vamos a irnos alternando para que haya juego en el debate, pero me gustaría que, por ejemplo, pues ahora, después, bueno, Vicente, que sepáis, que le tengo que introducir, él ha estado viajando mucho por Estados Unidos e Inglaterra, publicando muchos libros para aprender español en Estados Unidos, ¿no? Si no me equivoco, y bueno, también es un experto en Shakespeare, y en Shakespeare como criptocatólico, y con esta concepción de libertad en sus primeros escritos, aunque luego ya se alejase de ellos, ¿no? Y bueno, él coincide también en el seminario de Dalmacio Negro conmigo y con más gente, y bueno, es amigo mío, y me gusta muchísimo las ideas que expone muchas veces, a veces de una forma muy vehemente, pero que es buena, y además creo que hace más divertido los debates. Y nada, te doy pie para que primero nos hables sobre la importancia de la autoritas y la potestas, y sobre, o sea, la separación de poderes real, que es entre la autoritas y la potestad, y cuándo se produce una fusión entre la autoritas y la potestad que determina que se vayan persiguiendo la tradición de libertad, ¿no? Me parece así. Perdón. Bueno, si me permites, querido Ángel, yo antes que nada, si os parece, yo precisaría un poco la cuestión en sí de la libertad y su amplio campo semático. Yo creo que esto es importantísimo. Se utiliza todas las palabras aledañas a libertad como liberal, como libertario, etcétera, etcétera, en múltiples sentidos. Y a mí me gustaría restringir la charla al sentido que da nuestro común maestro, don Dalmacio Negro, sobre todo al hilo del título que le ha puesto al último librito, que, como muy bien ha dicho Ángel, está muy, muy concentrado. Entonces, la cuestión de la libertad es problemática porque se utiliza y se ha utilizado en política en términos muy distintos y equívocos. Vosotros fijaros que la primera tradición de liberales políticos fueron la de los Whig en Inglaterra, la Inglaterra del siglo XVII, y esa tradición estaba llevada a cabo por personas que eran básicamente terratenientes y muy movilistas en muchísimos campos, empezando por los arancelarios. Posteriormente se desarrolló
también dentro de Inglaterra, con la llamada tradición de libre cambio, pero de nuevo era una triangulación entre sus colonias para extraer materiales de una, poner aranceles a otros, etcétera, etcétera. O sea que mucho cuidado. Y luego, en fin, no me quiero extender. Nuestra propia tradición española de liberalismo se genera aquí con el trienio liberal, y la palabra liberal se utilizó en un sentido sarcástico y peyorativo para aquellos que querían arramblar con tradiciones y coger lo que no era suyo, liberal como sinónimo en aquellas décadas, en aquel trienio liberal, Pero, como... un momento ahora. Para centrar, no, es para centrar el debate en un momento previo, digamos, en el siglo XVI, ¿vale? Quiero centrarlo en el tema de... O sea, hay una serie de campeones de la libertad, que es un libro que se ha presentado aquí también en la Convención Liberal de 2019, que estamos en ella, ¿no? En donde, no por casualidad, España era un territorio frontera entre el Islam y la Cristianitas, lo que es Europa ahora mismo, que antes se conocía como la Cristianitas, y ahí, no por casualidad, se protegían los derechos de propiedad, porque tenías que defenderlos contra el Islam, que era invasivo de ese orden político. Tenías que defender tu vida, tenías que defender tu familia, y había un gobierno limitado, los reyes no podían hacer cualquier cosa, y sin embargo, digamos, contra ese orden más cerrado, de sociedad más cerrada, que es y que sigue siendo que es el Islam, digamos, surge una unidad en España diferente a partir de 1492, que luego también se extiende hacia América, pero al poco tiempo de eso, yo donde quería ir es a los cismas. O sea, como a poco tiempo de eso, digamos, igual que surgen las ideas correctas de libertad, también surgen cismas. O sea, que aplica la ley de hierro de las oligarquías, que defienden otro libro de Almacio Negro, en donde, dependiendo de si prevalecen hombres buenos, como por ejemplo, la reina Isabel Católica tenía unos libros de horas donde estaba orando, intentaba siempre proteger las libertades de sus súbditos, y llegó a la conclusión, que lo dice en su testamento, de que los indios tenían sus derechos como súbditos de la corona de Castilla, y cualquiera que fuese contra ellos, por ejemplo, algunos casos que había de encomenderos, eran encarcelados. Entonces, desde esa concepción de un rex medieval, a una concepción que pasa, que es la del príncipe maquiavélico, claro, a través de los cismas, como en vez de la autoritas se fusiona con la potestas, y de ahí surgen una serie de, digamos, no solo el control de los medios materiales sobre un territorio, sino también el control de las voluntades de cada uno de esos súbditos. Efectivamente. Ahí es donde quería ir. Ahí es donde... Es que te me habías ido hacia No, perdona 1812, que te diga. Vamos ¿no? a ver, lo que yo quiero decir en primer lugar es que lo que se llama libertad o liberalismo no responde a la forma política, sino que es una tradición. Eso es lo que yo quería explicar. Entonces, correcto. ¿y qué significa una tradición frente a una forma política? Pues significa una forma orgánica de pensar lo político. Y esa forma orgánica de pensar lo político es la propia occidental nuestra, desde tiempos ignotos, casi, desde Grecia, y posteriormente endosada por el cristianismo, y que llega a lo que tú has mencionado, a España y a la península ibérica y a la parte meridional de España, incólume. Llega incólume, esa tradición de libertad, que supone básicamente el permitir que la gente haga lo que quiera dentro de los pactos y del derecho y de las reglas de cortesía, es decir, de un sistema orgánico de autorregulación que es propio de la Edad Media, sobre todo de la Edad Media tardía. Y en ese momento es cuando sucede lo que tú estás diciendo, una división orgánica entre autoritas y potestas, en donde el poder físico, el poder militar, lo ostenta el mundo civil, los reyes y los príncipes, y la autoritas, es decir, la ascendencia moral, la lleva a cabo la Iglesia. Que es la auténtica separación de poderes, ¿no? Como institución religiosa, como institución divina. ¿Qué es lo que ha sucedido siempre, en todo momento y en todo lugar, en la historia de la humanidad? No solamente en la historia conocida, es decir, desde el Neolítico para acá, sino anteriormente, lo que se sabe del Paleolítico, siempre ha habido un amalgamiento entre lo religioso y lo político. Entonces, lo que sucede, lo que está mencionando Ángel, que sucede a partir de ese momento, es una fusión de
de la autoritas y la potestas, en un mismo, dijéramos, bajo un mismo paraguas. En un primer lugar, con predominio probablemente de lo religioso, puesto que quien llevó a cabo ese proceso fueron los países de religión reformada, algunos estados dentro, o estados pequeños dentro de lo que es Alemania, Dinamarca, que en aquel momento del siglo XVI incluía también Noruega y Suecia, y sobre todo Inglaterra. Inglaterra fue decisivo en aquel momento para operar el cambio. ¿Por qué Inglaterra? Pues por una cuestión de tamaño, porque Inglaterra en aquel momento no era ni mucho menos la potencia que fue después, o incluso la que es hoy, que es la quinta potencia, pero era una potencia de grado medio, lo suficientemente potente como para dar la vuelta a la tortilla. Y a partir de ese momento es cuando... Perdón. No, que ya... Que ya, pues... intervenir al hilo de esto. No, a ver... es importante esa fusión entre la autoritas y la potestas porque realmente los Liberty Killers comenzaron en esos periodos. Por ejemplo, con la fusión, con la reforma de Lutero en el 1517, a poco de... Recordar que en el 1492 es cuando se produce el inicio de la evangelización y la expansión de España, del Imperio Español hacia América, y exportando una serie de ideas que son las de los campeones de la libertad, ¿no? De respeto por derechos individuales, más allá de la leyenda negra, y digamos, de debate sobre el mercado y de un gobierno limitado, ¿no? Pero en cambio, por mucho que la leyenda negra diga otra cosa, realmente luego había los procesos de Inquisición, pero la Inquisición sí permitió la publicación en España, en el siglo XVI, la publicación de una serie de libros, de Domingo de Soto, de Luis de Molina, de Francisco Suárez. Por mucho que a lo mejor hubiese procesos, a ninguno de ellos se les acabó asesinando. En cambio, por contra, cuando Lutero fue a favor inicialmente no, pero al final fue a favor del poder de los príncipes alemanes o germánicos, se fusiona la autoritas y la potestas y empieza a haber asesinatos respecto del cristianismo católico y respecto de la libertad de cualquiera que disintieran con esos príncipes luteranos. E igualmente en Inglaterra, que quiero llegar ahí, Enrique VIII, cuando hace la fusión entre la autoritas y la potestas bajo su cabeza, se producen procesos de expropiación de las propiedades de los monasterios, que eran los centros no solo de saber, sino también de mercado, ¿no? De donde se producía el mercado, las ferias y tal, y quedándose, consiguiendo muchas más propiedades y mucho más dinero, pero también se producen asesinatos, ¿no? Y él solo, me parece que las cifras son de 38.000, en torno a 38.000 muertes solo por Enrique VIII, cuando la Inquisición española, lo más que se le pueden achacar hay autores que hablan de 4.430, pero no me parece que sea tan exacto, pero entre 4.000 y 7.000 a lo largo de tres siglos y medio. Entonces, el relato que nos cuentan normalmente es el relato británico. Quizás por eso esta charla hay que hacerla en español, porque a lo mejor no se vuelve a celebrar la convención por meternos con el tema anglosajón, ¿no? Pero el relato que estamos acostumbrados a escuchar es el relato anglosajón, donde España era lo peor del mundo y donde aquí se producían todos los asesinatos, y no es así, es lo más alejado que hay de eso, en 3 siglos y medio, 7.000 muertes. En cambio, los Liberty Killers comienzan con mayor ahínco en esos cismas protestantes, aunque luego posteriormente sí que incorporasen las ideas de estos campeones de la libertad españoles, posteriormente en la Revolución Gloriosa en el 1688 en Inglaterra, que se produjo, y hubo una evolución hacia un parlamentarismo con separación de poderes, o en la Revolución de las 13 colonias en Estados Unidos, en lo que luego fueron Estados Unidos, que permitió también que ahí surgiese una separación de poderes y un sistema político más abierto, pero en donde en el libro que publiqué yo de Escuela Española de Economía, que era mi tesis doctoral, y en otros libros ya se está empezando a hablar de la influencia de las ideas de los escolásticos en estos autores. Entonces, sí que quiero incidir en eso, en los Liberty Killers, y cómo luego la Inglaterra, que eso te lo conoces tú muy bien, no solo del siglo XVI, sino luego también a lo largo del siglo XVII, no era un mundo mágico ideal de convivencia, sino que las ideas que, escolásticas eran perseguidas, de culto cristiano, y eran, me acuerdo, por ejemplo, que lo puse yo luego en el libro y te hice una cita, sí, de el Hand, Dran and Quarter, que sí que me gustaría que hablases de esos temas, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, es que es muy importante comprender qué es lo que sucede a esa tradición de libertad que recala en la parte sur de Europa, en el momento en el que ya en el siglo XVI
la complejidad del mundo en aquel momento exige, dijéramos, salir un poco del estricto cascarón medieval. Y entonces es cuando se implanta la Inquisición aquí en España. Bueno, mejor dicho, se implanta, se recupera una institución que había sido en origen francesa, como seguramente todos sabéis, relacionada con los cátaros, en torno a 1200. Y entonces se produce lo que podríamos llamar una especie de esclerotización, de rigidificación de ese esquema que ha mencionado Ángel de auctoritas y potestas. Pero esa rigidificación no quiere decir supresión en absoluto. Es decir, lo que se pretendía era mantener esos dos equilibrios, el equilibrio de la potestas y el equilibrio de la auctoritas, separados y como, dijéramos, como puerta de entrada hacia la ciudadanía. Bueno, no da mucho tiempo a explicar este concepto bien, pero lo importante es ver cómo en el norte de Europa y de la mano de la Reforma sí que sucede esa fusión, que es la verdaderamente peligrosa. Y donde más cáustica se muestra es justamente en el país que después ha pasado por ser el paladín de las libertades, que no es otro que Inglaterra. Y aquí, querido Ángel, te tengo que decir una cosa. Lo que yo sé de esta interpretación de la historia, la sé por los propios ingleses, naturalmente. No olvides que yo soy miembro de una asociación que se llama Catholic Record Society en Inglaterra, que está hecha por ingleses desde 1903 nada menos, y lo que es una especie lo que se dedica es a revisar la propia tradición tal y como ellos lo han recibido. Es decir, que yo al decir esto no estoy ni mucho menos ejerciendo de anglofobia, ni muchísimo menos. Lo que estoy defendiendo es la verdad, lo que podríamos llamar con todas las cautelas, pues la verdad histórica, dijéramos, a la altura de los tiempos, con lo que se sabe hoy en día. ¿Y qué es lo que sucedió allí? Pues lo que sucedió realmente fue una auténtica persecución. En Inglaterra, fijaros que Inglaterra, desde que Enrique VIII abre el cisma en 1533, que se casa en 1534, porque tenemos una discusión él y yo, si es 33 o 34. Él se casa en el año 33 con Ana Bolena y en el año 34 es cuando pasa las leyes de supremacía, etcétera, etcétera. Entonces, es en ese año 33-34 hasta 1829 con la última ley que se llama The Catholic Relief. Es decir, estamos hablando prácticamente de 3 siglos en donde se produce la persecución a los católicos más rigurosa, más constante, más cruel que se ha dado en toda la historia, incluido, por supuesto, la historia del Imperio Romano, que, como probablemente sabéis, pues sí, persiguió a los cristianos, pero los persiguió de una forma parcial siempre y discontinua. Déjame hacer un apunte sobre esto. Tienes ahí el primer Liberty Killer, ya me contarás. Sí, quería incidir en lo del Liberty Killer en Enrique VIII. Lo curioso es que en Inglaterra se aplicaba, desde 1351, se aplica la Treason Act, el acta de traición, y que está vigente hoy en día también. Lo que pasa es que hoy no la aplican asesinando a la persona, ¿no? Pero el último asesinato o la última ejecución fue a un traidor quizás a lo mejor ahí era justificado, a un traidor que trabajó para los nazis después durante la Segunda Guerra Mundial. Pero desde 1351, 1251 creo que era, 1251, sí, aplican la Treason Act y esa Treason Act, Enrique VIII pues la aplicaba como en Alicia en el País de las Maravillas, lo de que le corten la cabeza, pues parecido, porque era el hand, drawn and quarter, que era lo que te arrastraban, digamos, con cadenas al que estaba judicializado de esa forma hasta el patíbulo, y allí luego te colgaban y todavía vivo te visceraban, o sea, te daban un corte en la tripa y luego te cortaban en pedazos y te ponían en las puertas de Londres, ¿no? En este caso, ¿no? Y eso se puede ver, lo fui a ver porque me lo contaste tú en el seminario. Es un suplicio muy cruel que tiene su origen en la Inglaterra normanda, como ha dicho Ángel, pues sí, en torno a igual 1200, posiblemente antes, pero bueno, se tienen noticias en torno al siglo XIII, etcétera, etcétera. Y uno de los famosos que fue objeto de esta iba a decir Mel Gibson.
efectivamente, Wallace, en el siglo XIV. Entonces, Enrique VIII lo que hace es desempolvar ese viejo suplicio, esa muerte agravada, y la generaliza a los católicos. Entonces es verdaderamente algo muy siniestro, casi o más probablemente que la vieja muerte agravada por crucifixión de los romanos. Es decir, se trata de una asfixia parcial para que el reo esté más o menos quieto y cuando está todavía, dijéramos, vivo, se le eviscera, es decir, se le saca el paquete intestinal delante de sus ojos, se quema el paquete intestinal, se procede a emascularlo, es decir, a quitarle los genitales y eso no sabía. Si se hace todavía, dijéramos, si consigue todavía vivir el reo, entonces se le descuartiza, es decir, se le quitan los cuatro miembros. Y finalmente, ya se deja que se muera. Entonces, es un ejemplo de... Luego ahí, cuando se va a Londres, yo estuve la última vez, no me dio tiempo, pero es interesante ver las casas donde hay huecos, que era donde se ocultaban los curas católicos para poder luego dar la Eucaristía o lo que fuera, ¿no? Y porque es que les mataban. Y a través de ahí, de esos escondites, les daban la comida, ¿no? Cuéntalo de Marble Arch. Es algo que se suele ocultar mucho. Y hay cerca del Marble Arch, al lado de la Speaker Corner, hay una baldosa que se llama Tyburn Tree, que la podéis ir a ver cuando vayáis allá a Londres, y es el Tyburn Tree, era el patíbulo. Entonces, lo que queremos hacer referencias a cómo se fue, digamos, estos campeones de la libertad, estas ideas, se fueron persiguiendo en Europa y hay ejemplos de absolutismo, de intento de aplicación del absolutismo, y estas ideas incluso luego, tampoco vamos a hablar también de España, también en España las ideas de los escolásticos de los siglos XVI y XVII desaparecieron. No es que se les aplicaran estas torturas, España era como más civilizada en esa época, y ahora yo creo que también, pero bueno, es una broma, pero sí que esas, algunas obras se persiguieron, y por ejemplo a Juan de Mariana pues estuvo encarcelado durante un año, fue procesado por la Inquisición, no hubo sentencia final, y luego sus obras fueron quemadas en Londres y en París y en Roma, y fueron quemadas porque defendían este marco institucional de libertad. Y bueno, pues nada más, esperamos que os hayan gustado estos ejemplitos que hemos ido dando de Liberty Killers. El Marble Arch, eso te pones con la Speaker Corner al fondo, en el Hyde Park, y lo tienes como a 50 metros. Es porque estoy seguro que prácticamente todos aquí habéis ido a Londres. Y entonces todos aquí habéis estado en Speaker's Corner, en Marble Arch. Y posiblemente algún guía turístico os haya dicho, este es un ejemplo de la tolerancia inglesa, porque aquí todos los domingos vienen a hablar, el que quiera hablar de la mar y los peces, se sube encima de una caja de cerveza. Bueno, pues señores, ¿sabéis? Esa esquina es justamente donde se producía las ejecuciones hanged, drawn and quartered. Pero a 50 metros de ahí, porque yo la vi luego la baldosa a 50, pero vamos. La baldosa esa, el lugar de la baldosa es, dijéramos... Pero como tenemos que cerrar... Era la confluencia, era donde pasaba un riachuelo que se llama Tyburn. El riachuelo Tyburn, y ahí pusieron... En primer lugar había un árbol y luego el árbol lo quitaron y pusieron un patíbulo de una forma determinada y estaba, no sabes si entre la cabeza del caballo esa horrible que hay, no sé si la habéis visto, la de Marble Arch. Tenemos que cortar, es por cerrar, espera, ya solo por cerrar, entonces lo que queríamos era ejemplarizar en esa época cómo había gente que perseguía la libertad, no solo en España, que se perseguía por algunos, sobre todo cuando te metías con la alteración de la moneda, que es lo que hizo Juan de Mariana por el duque de Lerma, o cuando defendías la propiedad más allá de unos ciertos límites, que es lo que hacía también Juan de Mariana, y por eso se persiguieron sus obras, no solo en España, sino que también había panfletos en Flandes, el inicio de la propaganda, en Londres, en Francia también, en diferentes idiomas. Y bueno, pues eso es lo que ocurre hoy en día. Hoy también hay Liberty Killers y no solo comenzaron a lo mejor con antelación en el siglo XV, XVI, XVII, pero desde luego hoy en día también hay esos Liberty Killers y hay una tradición de libertad
que tenemos un referente en España en los siglos XVI y XVII, en la Escuela de Salamanca, que yo llamo Escuela Española, y yo creo que ese marco institucional hay que defenderlo, pero es atacado pues, por podemitas, comunistas, socialistas de todo tipo y todo pelaje, y bueno, pues nada, eso es sobre lo que queríamos debatir en estos 20 minutos, que ya nos hemos ido un poco de tiempo, perdón por... Y nada, muchas gracias.